Buenos días con todos. El día de hoy, alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola, de la carrera de Medicina Humana, les vamos a hablar sobre el tema de activación de los linfocitos T. Dentro de los integrantes tenemos a Eric Barrientos, Gerson Chamorro, Ariana Rojas, Samantha Vega y quien les habla, Alejandra Ceballos. Primero les vamos a presentar el índice, donde consta de una introducción con los siguientes temas: la importancia de los linfocitos T y las generalidades de la activación de los linfocitos T. En segundo lugar, tenemos el desarrollo con los siguientes temas, que son de señales para la activación de los linfocitos T, las respuestas funcionales de los linfocitos T y el declive de las respuestas de los linfocitos T. Por último, les vamos a presentar un caso clínico relacionado con el tema y nuestras referencias bibliográficas. Primero, es importante saber acerca de los linfocitos T. Estos linfocitos T van a jugar un papel fundamental en el desarrollo de la respuesta inmune adaptativa o específica. Son células multifuncionales, pues sirven diferentes propósitos en la batalla contra los antígenos invasores potencialmente patogénicos. Otra de sus funciones es como células reguladoras, al conferir tolerancia inmunológica a los organismos donde actúan o estableciendo algunos límites a la amplitud de las respuestas que se desencadenan. Aunque los anticuerpos puedan reconocer un antígeno e inmovilizarlo, no lo pueden destruir sin ayuda, y es aquí donde entran los linfocitos T. Estas células se van a encargar de destruir a los antígenos que han sido identificados e inmovilizarlos por los anticuerpos o aquellas células que se han infectado o que han cambiado por algún motivo. Algunos de estos linfocitos T se llaman células asesinas o células K. Los linfocitos T también ayudan a indicar a otras células como los fagocitos a que puedan desempeñar sus funciones. En palabras más sencillas, los linfocitos T actúan como si fueran soldados, es decir, que van a destruir a los invasores que han sido detectados por el sistema de inteligencia. Dentro de las generalidades de la activación de los linfocitos T, vemos que esta activación inicial de los linfocitos T vírgenes ocurre sobre todo en los órganos linfáticos periféricos o secundarios, a través de los cuales estas células circulan normalmente y donde pueden encontrarse con los antígenos presentados por las células dendríticas maduras. Los linfocitos T vírgenes que no han respondido antes a ningún antígeno van a circular a través del cuerpo en un estado de reposo y adquieren capacidades funcionales poderosas solo después de activarse. Esta activación de los linfocitos T vírgenes se produce en los órganos linfáticos especializados, los ganglios linfáticos, el vaso y los tejidos linfáticos mucosos, donde se van a reunir con los linfocitos vírgenes y las APC. En la siguiente imagen podemos ver a la activación de los linfocitos T vírgenes y efectores por el antígeno. Los antígenos que transportan las células dendríticas a los ganglios linfáticos los reconocen los linfocitos T vírgenes, que van a recircular a través de estos ganglios. Los linfocitos T se activan para diferenciarse en células efectoras que pueden permanecer en los órganos linfáticos para ayudar a los linfocitos B o también para migrar a lugares de infección, donde son activadas de nuevo por los antígenos y realizar varias funciones como la activación de los macrófagos. En la siguiente imagen podemos ver la secuencia de acontecimientos en las respuestas de los linfocitos T. El reconocimiento del antígeno de los linfocitos T va a inducir a una secreción de citocinas, particularmente en los linfocitos T efectores CD4. La expansión clonal como resultado de la proliferación celular y la diferenciación de los linfocitos T en células efectoras o células de memoria. En la fase efectora de la respuesta, los linfocitos T efectores CD4 van a responder ante un antígeno produciendo citocinas, que van a ejercer varias funciones, como el reclutamiento y la activación de los leucocitos y la activación de los linfocitos B. En tanto que los linfocitos T efectores CD8 van a responder matando a otras células y secretando citocinas inflamatorias. Bueno, ahora ya voy a hablar sobre la señalización para la activación del linfocito T. La proliferación de los linfocitos T y su diferenciación en células efectoras y de memoria requieren el reconocimiento del antígeno, coestimulación y citoquinas que producen los propios linfocitos T, las APC y otras células. Para hablar sobre prestación del antígeno necesitamos recordar el modelo de las dos señales, donde el antígeno siempre es la primera señal necesaria para la activación de los linfocitos T, que va a asegurar una respuesta inmunitaria específica a dicho antígeno. Pero también tenemos que recordar que los linfocitos T requieren que la APC exprese el complejo péptido MHC para poder recién reconocer el antígeno. Si se trata de un linfocito T CD8, se requerirá usar la MHC clase 1, y si se trata de un linfocito T CD4, se requerirá usar MHC clase 2. Por otra parte, la segunda señal se llama coestimulación porque funciona junto con el antígeno para estimular a los linfocitos T. Sin esta señal, los linfocitos T no responden y mueren por apoptosis o entran en un estado de anergia. La coestimulación está mediada por CD28, una molécula que se encuentra en los linfocitos T, y B7 o C80 o C86 que se encuentran en las APCs. Además de las ya mencionadas, las moléculas de adhesión celular y las citoquinas también son necesarias para la activación del linfocito T. Sobre los coestimuladores CD28 y B7, la vía coestimuladora mejor caracterizada en la activación del linfocito T es en la que interviene el receptor de la superficie del linfocito T, CD28, que se une a las moléculas coestimuladoras B71 o CD80 y B72 o CD86 expresadas en las APC activadas. CD28 es un homodímero unido por enlaces difusuro y cada subunidad tiene solo dominio extracelular de IG.
mientras que B7-1 y BGT2 son glicoproteínas integrales membranarias de cadena única con una estructura similar, cada una con dos dominos celulares de tipo Ig, aunque en la superficie celular B7-1 tiene forma de dímero y BGT2 de monómero. También se sabe que las moléculas B7 se expresan en las APC y son inducidas por varios estímulos como productos microbianos que se unen a los toll-like receptors y citoquinas como el interferón gamma producidas durante las infecciones, las reacciones inmunitarias innatas a los microbios. También se sabe que BGT2 se expresa de forma constitutiva, mientras que BGT1 no se expresa de forma constitutiva y se induce horas o días después de la activación de las APC. Por la expresión de CD28, la unión de CD28 ligando induce las vías de transmisión de señales que potencian las señales de TCR para estimular la expresión de proteínas de supervivencia, citoquinas y sus receptores para inducir la proliferación celular y la diferenciación de células efectoras y de memoria. También se sabe que los linfocitos T efectores previamente activados y de memoria dependen mucho menos de la coestimulación por B7 y CD28 que las células vírgenes. Esta propiedad les permite responder a antígenos presentados por APC que no expresan B7 o lo hacen en cantidades muy bajas. Sobre otras moléculas coestimuladoras, sabemos que el resultado de la activación del linfocito T está influido por un equilibrio entre la unión de los ligandos a los receptores activadores y a inhibidores de CD28-B7. Sobre la CTLA4, los receptores inhibidores de CD28 y son CTLA4 y PD1 participan del fenómeno de la tolerancia y las anomalías en su expresión o función producen enfermedades autoinmunes. El CTLA4 es un receptor de afinidad alta para B7 y se une a él cuando su cantidad es baja. En cambio, CD28 tiene 20 a 50 veces menos afinidad por el B7 y se une a él cuando sus concentraciones son altas. Esta es la razón por la que una vez unido a B7, CTLA4 puede inhibir de forma competitiva el acceso de CD28 a B7 en la APC, retirar a B7 de la superficie de la APC o producir señales inhibidoras que bloqueen las señales activadoras del TCR y del CD28. Sobre la unión de CD40 a CD40 ligando, los linfocitos T helper activados expresan CD40 ligando que se une a CD40 en la APC y la activa para hacerla más potente al aumentar su expresión de B7 y la creación de citoquinas como la interleuquina 12 que promueven la diferenciación de LT. Así es como los linfocitos T activados permiten a la APC convertirse en un estimulador más potente de las respuestas inmunitarias. Respuestas funcionales de los linfocitos T. Cambia las moléculas de superficie durante la activación del linfocito T. El CD69 va a reducir la expresión del C1PR1 para retener al ganglio linfático a fin de que reciba señales que inicien su proliferación y diferenciación en células efectoras y de memoria. El CD25 se va a expresar para que el linfocito T pueda responder a la interleuquina 2. El CD40 ligando se lo reconocen de 24 a 48 horas después del reconocimiento del antígeno. Esta expresión va a ayudar al linfocito T para que tenga sus funciones efectoras claves, que es ayudar a los macrófagos y a los linfocitos B que están situados, y además al CD40 ligando situado en el linfocito T, para que active las células dendríticas, para que se conviertan en mejores APC, lo que proporciona un mecanismo de retroalimentación positiva para la amplificación de la respuesta de los linfocitos T. Por último, molécula de adhesión y receptores para quimiosinas. Durante la activación, los linfocitos T van a reducir las moléculas que les va a conducir hacia los órganos linfáticos, como por ejemplo la selectina L, conocida como C262L, y el receptor para quimiosinas, conocido como CR7, y va a aumentar la expresión de moléculas que participan en su migración a los lugares periféricos o lesiones tisulares, como por ejemplo las integrinas, como la LFA1 y la BLA4, los ligandos para las selectinas E y P y varios receptores para las quimiosinas. Secreción de la interleuquina 2 y expresión del receptor para la interleuquina 2. La interleuquina 2 la producen todos los linfocitos TCD4+, poco después del reconocimiento del antígeno y de los coestimuladores. Su producción es rápida y transitoria. Comienza de 1 a 2 horas después del reconocimiento del antígeno, con un máximo de 8 a 12 horas, y a partir de las 24 horas comienzan a decaer. Los linfocitos TCD4 secretan interleuquina 2 en la sinapsis inmunitaria formada entre el linfocito T y el APC, que sería en esta zona de acá y acá. Los receptores para la interleuquina 2 situados en los linfocitos T también tienden a localizar la sinapsis de manera que la citosina y su receptor tengan altas concentraciones, suficiente para iniciar la respuesta de estas células. Y también la interleuquina 2R es de alta afinidad, es decir, de que y también se expresan de forma transitoria cuando se activan estos linfocitos T. Funciones de la interleuquina 2. Ya. La interleuquina 2 estimula la supervivencia, la proliferación, diferenciación de los linfocitos T activados por el antígeno. La interleuquina 2 induce a la proteína antipoptósica BCL2 y de esa manera va a promover su supervivencia.
Estimula también la progresión del ciclo celular a través de la activación de la vía transmisora de señales mTOR, que induce la síntesis de ciclinas y atenúa el bloqueo en la progresión del ciclo celular mediante la degradación del inhibidor del ciclo celular P27. Y además, la interleuquina 2 aumenta la producción de citocinas efectoras como el interferón gamma y la interleuquina 4 por los linfocitos T. La interleuquina 2 también es necesaria para la supervivencia y función de los linfocitos T reguladores, que suprimen las respuestas inmunitarias contra antígenos propios y otros antígenos. Estas células expresan de forma constitutiva el receptor completo para la interleuquina 2, incluido la cadena CD25, y de este modo están preparados para responder a la interleuquina 2. Una característica interesante de esta situación, de esta función de la interleuquina 2, es que los linfocitos T reguladores no producen cantidades significativas de citocina, lo que implica que dependen para su supervivencia de estas mismas producidas por el linfocito T. Bueno, que responden a antígenos, claro. Expansión clonal de los linfocitos T. La proliferación de los linfocitos T en respuesta en reconocimiento al antígeno está mediada por una combinación de señales precedentes del receptor para el antígeno, también por los coestimuladores y factores de crecimiento autocrino, especialmente la interleuquina 2. La expansión clonal de estos antígenos es resultado, como les decía, de la proliferación, que convierte a esta pequeña linfocitos T vírgenes específicos en un gran número de células requeridas para eliminar el antígeno. Estudios realizados en ratones demostraron por primera vez esta tremenda expansión de la población específica frente al antígeno en algunas infecciones víricas agudas, y que se producía tan solo en la primera semana de la infección, lo que es un hecho notable. Diferenciación de los linfocitos TCD8 en linfocitos T citotóxicos. Viendo esta imagen, vemos que primero se ve a la CPA, la cual en este caso es una célula dendrítica. ¿Por qué? Porque está realizando presentación cruzada, es decir, está presentando el antígeno al linfocito CD4 virgen y a la misma vez al linfocito CD8. Y siguiendo con la imagen, esta presentación de antígenos por parte del MHC clase 1 activa al linfocito CD8 virgen, que venía del timo, ya madura pero no estaba activado. Le faltaba esta presentación de antígenos y los coestimuladores. Y pues esta interacción entre la célula T virgen y una CPA dura aproximadamente de 6 a 8 horas. Y siguiendo con el camino del linfocito TCD8, pues los linfocitos TCD4 además envían señales mediante citoquinas para que esta célula TCD8 prolifere y se diferencie, aparte de su efecto autocrino que tiene en sí mismo, ¿no? Como lo dice su nombre. Y además, la misma célula dendrítica también estimula la diferenciación de los linfocitos TCD8 mediante citoquinas. Y pues esto se diferencia en dos tipos, ¿no? Estos linfocitos TCD8 pueden ser efectores o citotóxicos, los cuales inducirán a la muerte de células diana, y también en linfocitos TCD8 de memoria. Ahora nos enfocaremos en el linfocito TCD8 efector, el cual se divide en subgrupos o subconjuntos, de los cuales los efectores que se conocen hasta el día de hoy, su función hasta el día de hoy, son solamente tres, que son la TC1, TC2 y la TC22. Y se sabe que tienen efectos frente a células tumorales y células que contengan patógenos intracelulares, es decir, células infectadas. La TC1, pues la inducción de TC1 está mediada por la citocina IL-12, la cual al final este TC1 libera interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. La TC2 produce citocinas tipo 2 como la IL-4, IL-5 y IL-13. Y pues tenemos también a la TC22. Y como dije hasta la fecha, porque recientemente se han encontrado otras células TCD8 efectoras como la TC9 y la TC17 que se ven en esa imagen. Y pues hasta la fecha no se sabe su función o efectos, pero podrían ser reguladoras. Lo que se sabe hasta ahora sobre la TC9 es que expresa bajos niveles de granzima B, por lo cual su función citotóxica es muy pobre. ¿Y pues qué son estas granzimas? Pues son enzimas que matan a las células. Esa es su función citotóxica. Y igualmente la TC17, pero con respecto a la TC17 se cree que protegen contra ciertos patógenos fúngicos y además que estas TC17 pueden diferenciarse en células T de memoria de larga duración. Desarrollo de linfocitos T de memoria. Esos linfocitos pueden desarrollarse a partir de dos maneras, es decir, puede desarrollarse a partir de células efectoras, como vemos en esta imagen, que al terminar su tarea, por así decirlo, algunas harán apoptosis y otras se conservarán como células T de memoria. Y la otra manera es como se ve en esta imagen,
que se diferencia directamente, o en efectora o en este caso de memoria. Y pues hasta la fecha no se sabe qué mecanismo causa que el linfocito T de memoria tenga una vida corta o larga. Y tampoco se sabe cuáles son las señales que dirigen el desarrollo de las células de memoria. Pero se cree que se debe a la raíz de este proceso, es decir, a la presentación de antígenos, a la activación, ya que se cree que los factores de transcripción que se inducen cuando se activa el linfocito T influyen en la elección de la vía. ¿Qué vía se va a tomar? ¿De vía de ser un linfocito T efector o de memoria? Por ejemplo, se cree que la expresión de TBET causa que los linfocitos CD4 y CD8 se diferencien en linfocitos efectores, mientras que la expresión de BLIMP1 se cree que promueve la generación de linfocitos de memoria. Declive de las respuestas de los linfocitos T. La respuesta de los linfocitos T se detiene a medida que se elimina el antígeno mediante los siguientes mecanismos inhibidores. Mediante la supresión de las señales que mantienen activos y en constante proliferación a los linfocitos T, además que se deja de expresar proteínas antiapoptosis en los linfocitos, y además que en el medio intracelular de estos linfocitos se activará la vía mitocondrial de la apoptosis. Está favorecido por las pocas proteínas antiapoptósicas circundantes. Y pues se cree que la función de estos mecanismos inhibidores tienen el objetivo de evitar la respuesta inmunitaria frente a antígenos propios, ya que si estas respuestas siguen activas y el antígeno ya desapareció, ya se exterminó, pues atacarán a antígenos propios de las células, causándonos así un gran daño. Y bueno, continuando con la exposición, ahora voy a hablar con respecto al caso clínico, que lo he abarcado de tal forma que vamos a verlo a manera de aplicaciones clínicas. Y están relacionadas estas aplicaciones clínicas con los tetrámeros de los complejos PMHC de las células presentadoras de antígenos, que justamente también están relacionadas, ¿no?, con la activación de estos linfocitos T. Esas aplicaciones las vamos a ver en vacunas tumorales, en enfermedades infecciosas y en enfermedades autoinmunes. Y toda esta información que voy a mencionar a continuación la he sacado de una investigación justamente que se publicó en ese cielo. Y eso también lo voy a mostrar en la referencia. En primer lugar, quería mencionar la justificación de esta aplicación clínica, de este caso que voy a mencionar, de estos casos que voy a mencionar, de estas aplicaciones, y que son sumamente importantes porque nos van a ayudar, por ejemplo, en el caso de las enfermedades autoinmunes, nosotros vamos a poder encontrar ciertos patrones en personas que pueden estar sanas o no, pero podemos nosotros saber, ¿no?, a qué se debe esta enfermedad autoinmune, podemos nosotros saber las características de repente de estos linfocitos autorreactivos y podemos encontrar un tratamiento nuevo, ciertas, de repente, nuevas formas de diagnosticar estas enfermedades. Y no solamente eso, sino también podemos nosotros en un futuro crear vacunas tumorales. Entonces podemos ver que es sumamente importante para la medicina y justamente para aplicaciones en la biomédica también. Con respecto a las vacunas tumorales, pues bueno, es un proceso bastante sencillo. Nosotros tenemos una célula presentadora de antígenos que tiene su MHC, y va a presentar un antígeno, y ese antígeno justamente lo ha secretado un tumor, entonces va a ser un antígeno tumoral, ¿ok? Y este antígeno tumoral lo va a reconocer el TCR del linfocito T. Este linfocito T va a reconocer a este antígeno tumoral, y ahora toda esta clona, esta proliferación, ya cuando se activa este linfocito a reconocer este antígeno tumoral, pues ahora va a ser específico, va a ser en contra de este antígeno tumoral. Todos estos linfocitos CD8 citotóxicos que se van a formar ahora van a ir a buscar justamente a este tumor y van a atacarlo y van a matarlo porque justamente son citotóxicas. Entonces, podemos utilizar nosotros este mecanismo que acabo de mencionar para crear vacunas. Y justamente ahí se ve la importancia, ¿no?, de nosotros cómo en un futuro podemos crear vacunas tumorales. Luego acá también tenemos el otro punto, que son las enfermedades infecciosas, que tienen el mismo mecanismo que mencioné anteriormente, ¿no? Ahora la célula presentadora de antígenos presenta un antígeno infeccioso al TCR, que es parte del linfocito T, y el linfocito T se empieza a activar, proliferación celular, y por ejemplo va a diferenciarse en TH1, que van a activar a los macrófagos, en TH2, que trabaja junto, ¿no?, con el folicular para activar a los linfocitos B y secretar los anticuerpos. Entonces tienen justamente el mismo mecanismo. Mediante este proceso nosotros podemos, por ejemplo, utilizarlo como método de diagnóstico y monitoreo para la evolución de ciertas enfermedades infecciosas. Y el tercer punto, que también es bastante importante, y creo yo el más importante, es el tema de las enfermedades autoinmunes, y es el hecho de que nosotros tenemos una célula presentadora de antígenos con su MHC, con su complejo PMHC, que va a presentar ahora un antígeno, que este en realidad no es un antígeno, sino es un autoantígeno, porque el organismo ahora reconoce un tejido sano como si fuese dañino. Y bueno, entonces por eso es que ahora el TCR, que de la célula del linfocito T, va a reconocer este autoantígeno y ahora se activa y empieza a proliferarse. Pero ahora este linfocito T, que va a reconocer a los autoantígenos, se les va a conocer como linfocitos T autorreactivos.
y por eso cuando salgan del timo, como ya están activados, ya están maduros, salen del timo, viajan por todo el organismo hacia los ganglios linfáticos, pues ahí va a haber un problema, porque ahora va a poder reconocer células del organismo, ¿no? Como si estuvieran dañadas y va a poder generar una enfermedad autoinmune. Entonces ahí podemos ver la importancia también de esta relación entre el complejo PMHC y la activación de los linfocitos T, ¿no? Entonces podemos nosotros, esto es bastante importante porque nos podría conducir a reemplazar los actuales tratamientos para las enfermedades autoinmunes. Y también este cuadrito de color naranja que es bastante importante porque nos habla de cómo actualmente, ese cielo también publicó este artículo que es importante porque se ha realizado estos experimentos con ratones de laboratorio y en el caso de la diabetes de tipo 2, que es una enfermedad autoinmune, y se ha visto cómo el proceso que acabo de mencionar, ¿no? La producción de estos linfocitos T autorreactivos se ha llevado a cabo. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ya hemos visto las 3 aplicaciones que en realidad son bastante importantes para la medicina del futuro, ¿no? Gracias. Y bueno, estas son nuestras referencias bibliográficas. Y eso es todo. Gracias por su atención.